Jóvenes estudiantes, a continuación vamos a conversar sobre el tema distribución de frecuencias y vamos a partir mencionando de que una distribución de frecuencia no es más que una disposición de datos representados de forma tabular, ya sea por medio de clases o intervalos, eh, y que permite resumir numerosos datos de manera que se puede poner de manifiesto la localización y dispersión de las observaciones. Dado que los datos representan valores, entonces la distribución tabular nos permite verificar, apreciar y establecer las características sobre ese conjunto de valores que estamos representando en la distribución de frecuencias. Ahora bien, ustedes se preguntarán cuáles son los elementos que forman parte de una distribución de frecuencia o de una tabla de distribución de frecuencias. En este caso específicamente vamos a conversar sobre eh, aquellas distribuciones de frecuencias tipo 1, tipo 2, tipo 3, pero muy especialmente la tipo 2, tipo 3, donde definitivamente aparece el rango o recorrido de la variable. Posteriormente vamos a ir definiendo y observando cómo calcular las mismas para luego en un siguiente tema entonces desarrollarlos mediante ejemplos. Seguidamente pues vamos a ver lo que es el intervalo de clases o categorías, los límites de clases, los límites reales de las clases, los números de clases o intervalos, las frecuencias, y en este caso pues las frecuencias se van a observar desde el punto de vista de la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa y las frecuencias acumuladas ascendente y descendente, o ya sean relativas o absolutas. Finalmente, pues la marca de clase o punto medio. Estos son pues los elementos que forman parte de una distribución de frecuencias que, como mencioné, pues se aplica más que todo en la distribución tipo 2 y comúnmente en aquellas distribuciones que son por intervalos de clases, o sea, una distribución tipo 3. Ahora bien, eh, comencemos por definir qué es una frecuencia absoluta. Una frecuencia absoluta no es más que el número de elementos o observaciones pertenecientes a una clase, a un valor, y pueden ser personas, objetos o cosas, veces que se repite una variable que se observa o que se mide. Ejemplo, si queremos estudiar eh, el número de vehículos que llegan a cierta estación, entonces la frecuencia absoluta sería el número, o sea, cuántos carros llegan a esa estación. Eh, de manera tal pues que el valor de la variable puede ser de repente el gasto en combustible, pero el número de vehículos sería entonces el valor absoluto de la variable. Ahora bien, se preguntarán entonces qué es la frecuencia relativa. Bien, la frecuencia relativa no es más que una apreciación clara de lo que es la distribución porcentual, es decir, qué tanto representa ese valor específico que estamos midiendo del total de observaciones. Ejemplo, si nosotros estamos estudiando la población por rangos de edad y vamos a suponer que el primer rango de edad que estamos estudiando es de 20 a 25 años y ese de 20 a 25 años tiene 10 observaciones o 10 personas que están en ese rango de edad, pero la población total que estamos estudiando tiene 100 personas, entonces 100 entre 10, fíjese, 100 entre 10 sería mi frecuencia relativa, o sea, 0.1 o 0.1. Seguidamente, entonces, vamos a hablar sobre las frecuencias acumuladas también. Bien, la frecuencia acumulada no es más que el número de observaciones que son menores que el límite superior de la clase
y se obtiene sumando las frecuencias absolutas en forma descendente y también pues en forma ascendente. Eh, Como mencioné, posteriormente vamos a estar desarrollando un ejemplo sobre lo que es este desarrollo. Sin embargo, mencionemos algo rápidamente para comprender mejor el mensaje. Veamos, supongamos que usted tiene frecuencias acumuladas eh, para un primer rango de edad, para el primer rango de edad 10, como había mencionado, para el segundo rango de edad 26 a 31 años 5, y para un tercer rango de edad 31 y más. Entonces, la sumatoria total sería 10, 5 y 5, o sea, serían 20 personas. Entonces, la frecuencia acumulada sería eh, sumando 10 el primer nivel, 15 el segundo nivel y 20 el tercer nivel. ¿Por qué razón? Porque usted sumó 10 más 5 en la frecuencia absoluta, eso le da a 15. 15 más 5, eso le da entonces 20 en el tercer nivel. De manera tal que así sea, de esta manera se acumula. Sin embargo, posteriormente pues vamos a estar desarrollando este concepto más ampliamente. El punto medio. El punto medio no es más que el valor central de la clase y es igual al promedio del límite inferior entre dos clases y es el valor representativo de la clase. Como había mencionado, que estábamos estudiando, por ejemplo, el rango de edad de 20 a 25 años. Aquí el punto medio, lógicamente, sería la sumatoria de 20 más 25 entre 2. Ese valor entonces se constituye en el punto medio. El rango de clases es igual a el valor más alto de la información que usted tiene o de la data que usted tiene menos el valor más bajo. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Usted le dan una data de 4, 6, 10, 13, 8, 5, 11, 13 que se refiere a los valores de una variable cualquiera. Observemos entonces que el valor más alto en esta data sería 13 y el valor más bajo sería 4. De manera tal que el recorrido, el Rx, es igual a la diferencia de 13 menos 4, o sea, 9. Este valor 9 sería entonces el recorrido de la variable. En el caso del intervalo de clases, el intervalo de clases es igual a kx, que es igual a 1 más 3.3 por el logaritmo de n. 1 y 3.3 son valores constantes, mientras que el logaritmo de n es lo mismo que decir logaritmo del número de observaciones que tiene la data. En el ejemplo de la data 4, 6, 8, 10, 4, 6, 10, 13, 8, 5, 11 y 13, hay 8 observaciones. Por lo tanto, la fórmula sería kx es igual a 1 más 3.3 por el logaritmo de 8. Posteriormente, pues vamos a estar presentando un ejemplo para que veamos cómo se desarrolla el mismo. En el caso del número de clases, el número de clases no es más, o por decirlo diferente, es igual a la numeración dada a cada una de las clases una vez que usted determine el intervalo de clases. Es decir, esta numeración parte desde 1 hasta completar el valor que indica el intervalo de clases, que debe ser siempre un número entero. En cuanto a la amplitud de clases es aquel valor que corresponde al resultado del cociente del Rx, o sea, el recorrido de la variable, dividido entre el número de intervalos o el número de clases que tiene la distribución, donde AI o CI, que es igual entonces a la amplitud o la denominación de la amplitud, es igual entonces al Rx entre Kx. En el caso de los límites de clase no es más que la correspondencia que hay con el valor que usted calculó como límite, como es el caso de los intervalos de clases. Y en este caso pues solamente vamos a hacer dos observaciones. El primer valor corresponde al valor más bajo de la data que usted tiene y el valor más alto debe
estar incluido dentro de lo que es la última clase. Posteriormente, pues vamos a estar haciendo ejemplos para ver el procedimiento de cálculo y que quede aclarado el tema. En el caso de los límites reales. Los límites reales no son más que el resultado de la suma de los límites establecidos siguiendo el siguiente procedimiento. Vamos a poner el siguiente ejemplo. Vamos a situarnos en la fórmula que aparece allí y lo que nos quiere decir es que yo deseo calcular el límite inferior real de la segunda clase. Entonces, en este caso sería igual al límite inferior establecido de esa misma clase, o sea, de la segunda clase, más el límite establecido superior, pero de la clase que está anterior a ella. Ese menos 1 no tiene ningún significado, sino que significa anterior a. Todo eso lo sumo, luego esa suma la divido entre 2 y este sería entonces mi límite real de la segunda clase. Ahora bien, ¿cómo se calcularía entonces el límite real superior de esa misma clase? Bien, no sería más que una forma invertida de esta fórmula que acabamos de explicar. Observemos en la parte de abajo de esta presentación que aparece límite superior real de la primera clase. ¿Y qué es igual entonces al límite superior establecido de esa misma clase más el límite establecido inferior, pero de la clase que le sigue a esta clase que estoy calculando, o sea, la segunda clase? En este caso, el más 1 tampoco tiene ningún significado, sino que nos lleva a pensar que es siguiente a o después de. Esta suma, entonces, la divido entre 2 y me da entonces el límite real de la segunda clase. Bien, la última tabla que por la última presentación que podemos observar es donde aparecen los tres tipos de distribución. La primera distribución que aparece es una distribución tipo 1. Observen que solamente está el valor de la variable x y que es 10, 15, 20, 25, 30, 35 y finalmente la sumatoria. ¿Qué podemos observar en esta distribución? Que realmente son pocos valores y además de eso hay poca variabilidad entre los valores o prácticamente no se repiten los valores. De manera tal de que estos datos se organizan en una tabla de frecuencia tipo 1 o en una tabla 1. En el caso de la siguiente tabla, la tabla que aparece como tabla de frecuencia tipo 2, además del valor de la variable, que es la segunda columna, también aparece una FI. Esta FI lo que nos quiere decir es que el 10, o sea, el valor 10 se repite 6 veces en esa distribución. El valor 11, 5, el valor 12, 8, el valor 13, 13, el valor 14, 10 y el valor 15, 11. Finalmente nos da una sumatoria de 53, lo que nos dice entonces que habían 53 observaciones o 53 personas, objetos o cosas encuestadas o tomadas en cuenta para X investigación. ¿Cuál es la diferencia con respecto a la primera tabla? La diferencia que hay es que hay muchos datos, pero no hay una gran variabilidad entre los datos, de manera tal que perfectamente se pueden agrupar en una tabla de frecuencia tipo 2. Finalmente, la siguiente tabla es una distribución tipo 3. Haciendo comparación con la primera tabla, la diferencia que encontramos es que el valor de la variable ya no aparece como un único valor, como una única columna, como en el caso de la distribución tipo 2, sino que la variable ahora está representada a través de un intervalo de clases, donde tiene un límite inferior y un límite superior. Observemos que, ejemplo, en la primera posición aparece que de 10 a 14 hay 6 personas, objetos o cosas. De 15 a 19 hay 5 personas, objetos o cosas. De 20 a 24 hay 8 personas, objetos o cosas. De 25 a 29, 13. De 30 a 34, 10. Y de 35 a 49, 11. Finalmente, la sumatoria es 53. Entonces,
De esta manera se puede determinar de que hay muchos datos y hay mucha variabilidad entre los datos, de manera tal pues que se amerita la organización de la información mediante una distribución tipo 3 o una tabla tipo 3 para lo que es representar la información estadística.